Hola, ¿qué tal? Este es el video correspondiente a los ejercicios del capítulo 3. Este es mi correo, saben que yo soy su ayudante y vamos a empezar. El problema 1 menciona: encuentra la capacitancia por unidad de longitud de dos cilindros metálicos coaxiales de radios A y B respectivamente. Vamos a resolverlo. Ok, bueno, este es el diagrama del problema. Aquí vemos a los dos cilindros coaxiales, el más pequeño de radio A y el más grande de radio B. Entonces, bueno, lo que hace falta que sepamos para encontrar la solución, bueno, recordando que la capacitancia es la carga entre el potencial, pues necesitamos encontrar el potencial. Y si recuerdan, va a estar dado por la integral de B a de la integral de línea, ¿verdad? De una trayectoria que conecte estos dos puntos por el campo. Bueno, entonces para hacer eso, pues primero necesitamos recordar el valor del campo. Entonces el valor del campo en medio de estos dos cilindros lo vamos a calcular con la ley de Gauss. Entonces tenemos que encontrar una superficie gaussiana que nos ayude a encontrar este integral, y bueno, sabemos que esto va a ser Q entre epsilon 0, ¿cierto? Bueno, y pues como seguramente ya habrán hecho en el curso, pues la superficie gaussiana que aquí nos conviene utilizar es un cilindro de un radio R, y pues por lo tanto como el campo, las líneas de campo en las tapas del cilindro se cancelan, ¿cierto? Porque una va hacia la derecha y otra va a la izquierda, pues las únicas contribuciones son las del tubo, ¿no? Las del cilindro sin la tapa. Entonces la contribución ahí, bueno, pues va a ser va a ser paralela al vector de área, y pues por lo tanto entonces vamos a poder sacar el campo. Entonces vamos a calcular el valor escalar, la magnitud del campo, esto va a salir de la integral del área. Esto va a ser igual, como sabíamos, a Q entre epsilon 0, y pues el área del cilindro pues va a ser el perímetro de la base, perdón, la circunferencia de la base, que es 2pi por el radio de este cilindro, de esta superficie gaussiana, multiplicada por la longitud, ¿no? Esta va a ser el área de todo el cilindro, y esto pues va a ser igual a Q entre epsilon 0. Por lo tanto, obtenemos que el campo que va en dirección radial, pues va a ser igual a ese despeje, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que el campo va a ser igual a Q entre 2pi RL por epsilon 0 en dirección radial. Muy bien, este es el campo, y ahora lo que resta, bueno, pues es hacer la integral de línea, esta integral de línea, y bueno, pues lo hacemos con la trayectoria más sencilla posible, ¿no? Esa trayectoria pues va a ser una línea recta que conecta estos dos puntos, y pues por lo tanto la integral también va a ser sencilla de calcular. Entonces, hagámosla, sacamos las constantes, va a ser menos Q entre 2pi L por epsilon 0, y bueno, pues van a ser paralelos los vectores tanto del campo como de la trayectoria, porque van en la misma dirección, en la dirección radial, y por lo tanto solamente nos va a quedar la integral de BA de 1 entre R. Muy bien, esta integral es inmediata, y pues es el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces nos queda menos Q entre 2pi L epsilon 0 por el logaritmo natural de la diferencia, es decir, el logaritmo natural, bueno, el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B, que es el logaritmo natural de A entre B. Perfecto, entonces con este signo pues va a cambiar, el logaritmo se invierte, nos queda que es Q entre 2pi L epsilon 0 por el logaritmo natural de B entre A. Perfecto, entonces finalmente, para obtener la capacitancia, lo que tenemos que hacer es
a Q, dividirlo por el potencial. Entonces la división del potencial va a ser 2pi, el 1 entre el potencial va a ser 2pi L epsilon 0 entre Q. Esto dividido entre el logaritmo natural de b entre a, que se convierte en el logaritmo natural de a entre b. Y finalmente, pues como nos están pidiendo, perdón, aquí es la capacitancia, como nos están pidiendo la capacitancia por unidad de longitud, pues dividimos esto entre L y finalmente nos quedará 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de a entre b. Y este es el resultado del primer problema. El segundo problema de este capítulo dice así: el potencial eléctrico de una configuración de cargas está dado por la expresión, esta que aparece aquí, y nos piden encontrar, donde A y lambda son constantes, nos piden encontrar el campo, la densidad de carga ρ y la carga total Q. Veamos cómo se hace. Bien, pues para resolver este problema, lo que tenemos que recordar son las relaciones básicas entre el potencial, el campo, la densidad de carga y la carga. Entonces, para encontrar la solución, pues escribamos primero cuáles son esas relaciones y después las obtenemos. Entonces, pues sabemos que el campo va a estar dado por menos el gradiente del potencial. Después sabemos que con la ley de Gauss, la primera ecuación de Maxwell, pues obtenemos que la divergencia del campo va a ser ρ de r entre epsilon 0. Por lo tanto, pues de aquí podemos obtener que ρ de r va a ser la divergencia por epsilon 0. Y finalmente, para obtener la carga, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es integrar esta ρ de r en todo el volumen, ¿cierto? Muy bien, pues una vez que hemos identificado cuál va a ser el método de solución del problema, pues procedamos a resolverlo. Entonces, utilizando 1, obtengamos entonces cuál es menos el gradiente de esta expresión. Entonces lo que tenemos que derivar es esta expresión, que es a por e a la menos lambda r, todo esto dividido entre r, ¿cierto? Y pues para hacerlo lo que vamos a utilizar es el gradiente en coordenadas esféricas, que bueno, pues solamente respecto a en la parte radial, pues solamente tendrá la parcial respecto a r, y en las otras partes, las partes angulares, pues tendrá parciales que dependen tanto del ángulo θ como del ángulo φ y serán 0. Por lo tanto, el gradiente solamente tendrá una componente, y esta componente va a ser la que esté en dirección radial. Entonces, bueno, para calcularlo, bueno, pues factoricemos el a, es una constante, esta sale, y por lo tanto nos va a quedar menos a, y ocupemos ahora pues la regla del producto, ¿cierto? Que pues va a ser el primero, lambda entre r, por la derivada del segundo, que va a ser menos 1 entre r cuadrada, y ahora con el otro elemento en la multiplicación, es 1 entre r por la derivada del exponencial, que va a ser menos lambda por la misma exponencial. Muy bien, pues una vez que hemos obtenido esto, como les mencionaba, esto está en dirección radial, y simplificando un poco este resultado, bueno, pues lo que obtenemos es, sale el signo, vamos a sacar la exponencial y nos va a quedar que es a por e a la menos lambda r, que multiplica 1 entre r cuadrada más 1 entre r. Lo cual, bueno, pues nos va a ayudar a encontrar la divergencia a continuación, la divergencia del campo. Entonces, este es el valor esto está en dirección radial, y esto va a ser el campo eléctrico asociado a ese potencial. Muy bien, una vez que hemos encontrado eso, con la segunda relación, encontremos, antes de multiplicarlo por epsilon 0, encontremos cuál es la divergencia del campo, de ese campo que acabamos de obtener,
Y bueno, pues para hacerlo, observemos algo que habíamos aprendido ya previamente, ¿ok? Que es, bueno, pues que la divergencia de 1 entre r cuadrada es un valor especial, ¿cierto? Entonces hagámoslo de esa manera. Entonces lo que obtendremos es que tenemos que calcular a por la divergencia de estos términos, e a la menos lambda r entre r cuadrada en dirección r más el siguiente término, que es e a la menos lambda r por lambda entre r. Aquí cometí un pequeño error, aquí va lambda. En esta factorización queda lambda aquí. Muy bien, perfecto. Una vez que hemos identificado eso, este también está en dirección radial y bueno, pues por lo tanto, recordando cuál es el valor de la coordenada radial de la divergencia en coordenadas esféricas, recordamos que es del siguiente estilo. Entonces esto va a ser igual a por 1 entre r cuadrada por la parcial con respecto a r de r cuadrada que multiplica a la componente radial del vector que estamos derivando o que estamos obteniendo la divergencia, que en este caso es este de aquí. Entonces va a ser de esta manera y de la misma manera para el siguiente término, ¿cierto? Que va a ser 1 entre r cuadrada por la parcial con respecto a r por r cuadrada por lambda a la menos lambda r entre r. Muy bien, ya no nos quedan vectores, pues dado que la divergencia es un escalar. Muy bien, entonces pues procedamos a derivar. Aquí estas r's cuadradas se eliminan, ¿cierto? Por lo que nos va a quedar simplemente nos va a quedar 1 entre r cuadrada por la parcial de r la parcial de e a la menos lambda r con respecto a r, pues lo cual va a ser menos lambda por e a la menos lambda r para el primer término, mientras que para el segundo término tendremos el 1 entre r cuadrada, este cuadrado se va con esta r y nos va a quedar solamente la parcial con respecto a r de r por e. Aquí voy a factorizar el lambda, puesto que es una constante, sale de la derivada, entonces la voy a escribir acá afuera para ya no olvidarla. Esta lambda sale, entonces nos queda r por e a la menos lambda r. Muy bien, perfecto. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, procedamos a hacer la derivada otra vez con regla del producto y simplificamos la primera parte. Bien, entonces a la primera parte simplemente nos queda menos lambda por e a la menos lambda r entre r cuadrada y en este término nos va a quedar una suma, ¿cierto? Que va a ser lambda entre r cuadrada y ahora va a ser el primero por la derivada del segundo, que es r por e a la menos lambda r, es multiplicado por menos lambda. Este es el primer término de la derivada de la suma, del producto, perdón, y después obtendremos el siguiente término que va a ser solamente e a la menos lambda r por la derivada de r, que es 1. Muy bien, y todo esto está multiplicado por r cuadrada. Perfecto, pues una vez que hemos encontrado esto, sigamos y veamos qué términos se nos eliminan. Nos va a quedar menos lambda por e a la menos lambda r entre r cuadrada, más, pues posteriormente aquí nos va a quedar un signo menos, ¿cierto? Este signo menos que está aquí, que viene de este signo más con este signo menos, nos da un signo menos, nos va a quedar menos lambda cuadrada entre r por e a la menos lambda r y de este lado nos va a quedar entonces lambda por e a la menos lambda r entre r cuadrada. Y aquí notamos que el primero y el último término son iguales pero con signo contrario, por lo tanto se eliminan y pues podríamos pensar entonces que el resultado es
podríamos pensar entonces que el resultado va a ser menos a por lambda al cuadrado entre r por e a la menos lambda r. Y bueno, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque en el camino, bueno, hicimos una pequeña suposición. ¿Cuál fue la suposición? Que fue que al hacer la divergencia de este primer término, supusimos que la r era distinto de 0. En el numerador no hay ningún problema, cuando r es igual a 0 esto es 1, sin embargo aquí sí hay un problema y esto explota. Y habíamos visto justamente que la divergencia de algo que explotaba aunque sea en un punto era una delta de Dirac, ¿cierto? Entonces recordemos eso y por lo tanto el primer término, la divergencia del primer término va a ser 0 para cuando r es distinto de 0, es decir, en todo esto supusimos r distinto de 0, pero en general, cuando r puede tomar valores iguales a 0, pues entonces el término que nos contribuirá será también con una a, un 4pi por delta en r. Este es el resultado que habíamos obtenido en el primer video. Por favor, si no lo han visto o si encuentran este resultado y no saben de dónde vino, les sugiero que vean el primer video de la serie del capítulo 1 y ahí lo derivamos detalladamente. Bueno, cabe mencionar que no importa qué suceda no importa que tengamos la función e a la menos lambda r, sí, porque también, como les mencionaba, la función seguirá comportándose de la misma manera cuando r valga 0, de la misma manera que 1 entre r cuadrada, va a explotar. Entonces, ese comportamiento es el que genera que exista la delta de Dirac, y nos permite obtener entonces el mismo resultado. Bien, pues por lo tanto ya, ahora sí tenemos una expresión para la divergencia del campo eléctrico. La divergencia del campo eléctrico, por lo tanto, pues va a ser, si lo multiplicamos aquí el epsilon 0, pues nos va a quedar epsilon 0 por a, por 4pi la delta de Dirac. Recuerden que la delta de Dirac es una distribución que vale 0 cuando vale infinito cuando r vale 0 y vale 0 cuando r es distinta de 0, ¿cierto? Y también, como les mencionaba, comentamos ahí una particularidad de la integral de esta función en el primer video. Bien, entonces solamente nos va a quedar 4pi delta r menos este otro término que es lambda cuadrado por e a la menos lambda r entre r. Y ahora sí va a ser la expresión de la densidad de carga, como nos piden encontrar en el problema. ¿Ok? Bueno, y finalmente lo que sobra hacer es, mediante la tercera ecuación, encontrar la carga total, que va a ser la integral volumétrica de esta densidad de carga en este volumen primado, donde estamos trabajando con estas coordenadas primadas, es decir, en donde nos estamos poniendo para encontrar el valor de esta densidad y pues procedamos a integrar, ¿cierto? Entonces, una cosa que hay que recordar es que en coordenadas esféricas podemos cambiar esta dB por el siguiente término, que va a ser el que nos va a permitir encontrar la integral 4pi r cuadrada por dr, ¿cierto? Porque aquí están las otras dos integrales, las de teta y la de phi, y finalmente nos queda la r cuadrada como el término de jacobiano en coordenadas volumétricas. Les pido por favor que si tienen alguna duda de cálculo vectorial, que bueno, sería normal porque pues como les decía en el primer video o en el segundo video, es el inicio de cálculo 4, entonces estos temas se ven al final de ese curso. Por lo que si no están claros, les pido por favor me manden un correo y yo les puedo sugerir bibliografía para que lo chequen, y si siguen teniendo dudas, con mucho gusto las atendemos. Bien, entonces pues la carga, vamos a ver qué obtenemos. Nos va a quedar epsilon 0 por a
por 4pi, este es el primer término, la integral de delta r' en todo el volumen B', menos epsilon 0 por a por lambda al cuadrado por la integral que va desde 0 a infinito, ¿cierto? Porque estamos barriendo en todo el espacio donde queremos encontrar la carga de esta función. E a la menos lambda r entre r, aquí tenemos justo que multiplicar por el término que les decía del dB, que va a ser 4pi por r cuadrada en dr. Perfecto, bien. Bueno, pues una vez que tenemos esto, procedamos a hacer la integral. Esta integral, como les decía en el primer video, comentamos porque esta integral es 1 cuando es integral de todo el volumen. Entonces aquí nos va a quedar simplemente así, epsilon 0 por a por 4pi. Aquí ahora veamos qué sucede. Aquí nos va a quedar otra vez epsilon 0 a 4pi. Sale ese 4pi de la integral lambda cuadrada y esta integral pues veamos qué valor tiene. Entonces esta integral va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos lambda r entre r y con esa r cuadrada pues nos queda una r arriba, ¿cierto? Entonces nos va a quedar r en dr. Muy bien, y pues esta integral es sencilla de resolver. A continuación veamos cómo se hace. Bueno, pues es simplemente una integración por partes, ¿cierto? Entonces la voy a traer para acá, va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos lambda r de r. Bueno, pues aquí utilizamos el siguiente cambio de variables, espero que estén de acuerdo, es el más sencillo posible. Entonces si tomamos a u como r, entonces de u nos va a quedar dr y de b sería el e a la menos lambda r en dr, y la integral de esta expresión pues va a ser menos 1 entre lambda por e a la menos lambda r, más una constante, pero bueno, esto lo vamos a evaluar, así que no la pongo, espero que estén de acuerdo. Entonces, pues bueno, el resultado de esta integral va a ser u por b, que va a ser menos r entre lambda, menos r entre lambda por e a la menos lambda r, esto evaluado desde 0 a infinito, menos la integral de b por du, pero aquí tenemos un signo menos, así que se hace un signo más, y nos va a quedar 1 entre lambda por la integral de e a la menos lambda r en dr, ¿cierto? Y finalmente, pues bueno, hagamos el siguiente paso, que va a ser evaluar esto cuando estamos en el primer índice. Cuando esto tiende a infinito, esto tiende a 0, y cuando este es 0, entonces el término del exponencial es 1, pero con esta r vale 0, entonces esto siempre se anula. Entonces esto siempre se anula, esto vale 0, y solamente nos quedamos con el siguiente término, que también es fácil de reconocer, ¿no? Que va a ser la integral de e a la menos lambda r. Pues hacemos otro cambio de variable, ahora voy a utilizar w, lo voy a poner menos lambda r, entonces dw u omega nos va a quedar menos lambda dr. Por lo tanto, pues tenemos que dr va a ser menos de omega entre lambda, ¿cierto? Entonces, haciendo este cambio de variable, lo que obtendremos es que esta integral va a ser 1 entre lambda, bueno, y esto también tiene que estar evaluada de 0 a infinito, va a ser 1 entre lambda y veamos qué sucede en el cambio de variable cuando tomamos los nuevos valores, ¿cierto? De los límites de integración. ¿Qué sucede con omega cuando r tiende a infinito? Pues sucede que omega tiende a menos infinito, ¿cierto? ¿Y qué sucede con omega cuando r tiende a 0? Entonces omega tiende a 0 también.
¿cierto? Entonces, pues esta nueva integral va a ser, sustituyendo ese nuevo cambio de variable, va a ser desde 0 hasta menos infinito de la integral de omega, y aquí tenemos que multiplicar por una menos lambda, ¿cierto? Entonces nos queda menos lambda al cuadrado. Entonces, bueno, ahora sí, resolviendo esta integral, que es muy sencilla, nos va a quedar menos lambda al cuadrado omega, que está evaluada desde 0 hasta menos infinito, ¿cierto? Y bueno, pues este valor también es sencillo de encontrar, pero regresemos a las variables originales, que nos queda de la siguiente manera: menos 1 entre lambda cuadrada por omega, dijimos que era menos lambda entre r, y los límites de integración correspondientes son de 0 a infinito. Bien, entonces el valor de esta integral, pues no sé si estén de acuerdo: cuando esto tiende a infinito, esto es 0, y cuando esto es 0, entonces esto tiende a 1, pero como estamos en límites de integración de una integral, pues el término que está evaluado en 0 tiene un signo menos, y por lo tanto esto nos queda 1 entre lambda cuadrada, ¿cierto? Este es el valor de esta integral que tenemos aquí, es este que está acá. Entonces lo voy a escribir: la integral de 0 a infinito de e a la menos lambda r de r es este valor, y finalmente pues sustituyamos en esta expresión. Voy a regresar acá, que pues nos va a quedar epsilon 0 por a 4pi, y aquí nos va a quedar menos epsilon 0 a 4pi lambda cuadrada, y este valor va a quedar 1 entre lambda cuadrada, esta integral, y por lo tanto pues notamos que curiosamente la carga asociada a ese potencial es 0, ¿cierto? Porque esto se hace un 1, ¿cierto? Eso se elimina con un 1, y nos queda la diferencia de dos términos iguales, ¿verdad? Epsilon 0 a 4pi, epsilon 0 a 4pi, esto es 0. Esa es la carga total, y bueno, pues esta es la solución al segundo problema. El problema 3 del capítulo 3 dice: una carga puntual Q está situada a una distancia a del centro de una esfera conductora aterrizada y de radio r. Nos piden entonces encontrar el potencial fuera de ella, así como el campo eléctrico. Para resolver este problema, veamos el diagrama. Esta es la configuración del problema. Tenemos a esta esfera de radio r que está aterrizada, y por lo tanto se mantiene a un potencial 0, y tenemos esta carga Q que está a distancia a del centro, y pues nos piden encontrar cuál va a ser el valor del potencial de esta configuración en cualquier punto del espacio, afuera de la esfera. Bueno, pues este tipo de problemas son muy comunes en el estudio del electromagnetismo, y sin embargo no son siempre sencillos de resolver de manera, digamos, inmediata. Entonces lo que tenemos que hacer es pues aprovecharnos de los teoremas de unicidad, en particular del método de imágenes. Solamente para recapitular, el método de imágenes nos dice que pues si nosotros tenemos un problema que satisfaga las mismas condiciones iniciales que otro problema, la solución es la misma, la solución de la ecuación de Poisson en este caso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el problema adecuado, claro, que sea más sencillo que el que tenemos, y hacer que cumpla las mismas condiciones de frontera. Entonces, en este caso, bueno, y para lograrlo, pues hacemos una propuesta, ¿no? Una propuesta de un sistema inexistente, un sistema, entre comillas, imaginario, ¿no? O sea, que es un planteamiento que nosotros hacemos, mucho más sencillo, y comprobemos que entonces cumple las mismas condiciones de frontera, y por lo tanto la solución que obtengamos para el potencial será la misma que para la configuración original. Entonces, pues esta es una propuesta. Debo mencionar que esta es la parte difícil del método de imágenes.
uno no siempre sabe qué propuesta hacer, ¿no? Y no es más que con la práctica, como uno encuentra el resultado, cuál es la propuesta que es útil. Aquí, bueno, lo que estamos suponiendo es que existe una carga Q', que está, pusimos el origen de nuestras coordenadas, lo pusimos en el centro de la esfera, ¿cierto? Entonces, la carga Q está a una distancia A del centro de la esfera, y ponemos esta carga Q', que básicamente eh, tiene toda la información de la esfera, pero pues está en esta carga Q', que está a una distancia B. Notemos entonces que cuando B y A coinciden, o más bien, cuando B y A coinciden, entonces ya sea que una manera que tenemos de pensarlo es que la carga Q está sobre la superficie y ahí el potencial, la condición inicial, nos dice que tiene que ser 0. Por lo tanto, la manera en que nos sirve este problema es que propongamos que la carga Q', este solamente es una idea, sea igual a menos R entre A por Q. ¿Ok? A continuación veremos por qué. Y tiene que estar puesta a una distancia del centro de la esfera, muy bien, y esta B que tiene que cumplir. Como les decía, lo que tenemos que pedir que esta B cumpla es que cuando B sea igual cuando A sea igual a R, entonces el potencial se anula, ¿ok? Entonces la B que nos va a servir es de esta forma. Ahorita lo vamos a comprobar y verán cómo se construye. Entonces aquí notamos que de modo que si A es igual a R, entonces lo que obtendremos es que también B va a ser igual a R, y entonces lo que en este caso sucedería pues es que Q va a ser igual a menos Q', ¿cierto? Y por lo tanto la carga total en el sistema será 0, y por lo tanto el potencial también. Por lo tanto, el potencial en este punto, cuando A es igual a R, entonces el potencial se anula como lo requerimos. Esta es la razón por la cual nos sirven estas cantidades, ¿cierto? Bien, entonces pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar ambos potenciales, el potencial total en un punto R cualquiera del espacio. Esta es la parte bonita del método de imágenes, que pues una vez que ya hemos encontrado la condición inicial adecuada, como es este caso, pues escribir la solución va a ser muy sencillo. ¿Y cómo va a ser esa solución? Pues va a ser 1 entre 4pi epsilon 0, la suma de cada uno de los potenciales, que en este caso pues va a ser Q entre R, ya saben, el R distancia, más Q' con el otro vector distancia, bueno, con la norma de ese vector, ¿cierto? Que están puestos en este diagrama como este es el punto en el cual queremos obtener el valor del potencial, y la diferencia de los vectores que hay desde R de R a R', donde está la Q', pues va a ser, y la norma de eso va a ser este vector R', y lo mismo para la carga Q, que va a ser esta R. Entonces, para obtener esos valores, lo que tenemos que utilizar es la ley de cosenos. Y bueno, pues nada, recordando la ley de cosenos para un triángulo en general, ¿cierto? Es la generalización del teorema de Pitágoras. Bueno, pues lo que obtenemos o lo que dice la ley de cosenos es lo siguiente. Tenemos aquí alfa, beta, gamma, y aquí pues digamos vamos a tener el lado B,
perdón, el lado A, el lado C y el lado B. Entonces, lo que nos dice la ley de cosenos es que si nosotros queremos saber la longitud de uno de los lados, tenemos que fijarnos en cuál es la suma de los cuadrados de los lados opuestos, menos 2 veces el producto de esas longitudes con el coseno del ángulo que subtiende a ese lado. Dicho en matemáticas, pues en este caso nos diría que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab por el coseno de gamma, ¿cierto? Eso es para b. Para a cuadrada obtendríamos que, ya sea despejándolo de aquí o de acá con el ángulo gamma, alfa, nos quedaría que a cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada menos 2bc por el coseno de alfa. Y finalmente para b cuadrada lo que obtenemos es que será a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno del ángulo que lo subtiende, que es en este caso beta. Entonces esta es nuestra ley de cosenos. Para este caso pues obtendremos que para empezar con r, obtendremos que r cuadrada pues va a ser esta longitud, que sería a cuadrada más la norma del vector posición al cuadrado, r cuadrada, menos 2 veces el ángulo que lo subtiende, que ¿quién va a ser? Pues va a ser alfa, teta, 2 veces a por r por el coseno de teta. Bien, y finalmente tendremos que r' al cuadrado, déjenme meter esto, r' al cuadrado. Ahora nos fijamos en cuál va a ser el ángulo que lo subtiende, sigue siendo teta, pero ahora la longitud del lado inferior pues será b. Entonces tendremos que es b cuadrada más r cuadrada menos 2br por el coseno de teta. Entonces pues estos son los valores de r cuadrada, bueno, de r y r'. Y pues regresamos a sustituirlos aquí. Entonces esto nos va a quedar 1 entre 4pi epsilon 0. Ahora sustituyendo el valor de q', dijimos que q' era menos r entre a por q, entonces voy a factorizar esa q. Y lo que obtenemos es que nos queda 1 entre r, que pues será entonces la raíz cuadrada de, como habíamos dicho, a cuadrada más r cuadrada menos 2ar por el coseno de teta, mientras que para q' pues obtendremos que es r entre a por la raíz cuadrada de b cuadrada más r cuadrada menos 2br por el coseno del ángulo. Muy bien, y esta será entonces la expresión para el potencial como nos lo solicitan en el problema. Entonces, pues aquí hemos notado que el método de las imágenes es un método muy útil, muy poderoso, siempre y cuando sepamos plantear la situación imaginaria adecuada. En este caso, bueno, fue sencillo, espero que no se haya visto muy truculento. Quizá una vez que ustedes lo practiquen se van a dar cuenta que sí, estas son la Q' y la B, son las soluciones adecuadas, porque pues como podrán comprobar aquí, en ese caso pues las R serían iguales, ¿no? La R y la R' cuando A sea igual a R, estas serían iguales y por lo tanto pues obtendríamos aquí como la Q' sería menos Q, pues esto sería 0, ¿no? Entonces de esa manera podemos ver que el potencial se anula en A igual a R como nos lo solicita el problema para esa esfera. Y ya, pues finalmente, bueno, obtener el campo solamente es pues hacer unas cuentas que me parece relevante que hagan. Son, como les digo, son esas cuentas que uno hace una vez en la vida. Bueno, cuando es evidente se hacen más, pero está bien, uno siempre aprende de esa manera. Entonces, pues nada, lo que obtenemos es que esto es 1 entre 4pi epsilon 0 por, déjenme factorizar, como les decía, la q.
No, la voy a dejar así, 1 entre 4 pi epsilon 0, y aquí nos va a quedar Q por el gradiente de 1 entre R, esta R, más Q' por el gradiente de, ahora va a ser la 1 entre R'. Entonces, ojo aquí, no es que esta R' no dependa de las coordenadas primadas, sí depende. Aquí lo podemos ver, en esta expresión podemos ver como sí depende de las coordenadas no primadas y por lo tanto sí tendrá una expresión para el gradiente. Entonces, bueno, vamos a calcular el gradiente en general para cuando esta R es de la forma, la norma de R menos R', ¿cierto? Sí, es R menos R' y pues está en el denominador, ¿no? Entonces el gradiente en general de este escalar pues va a ser el gradiente de, no sé si estén de acuerdo, de 1 entre la raíz cuadrada de los cuadrados de las diferencias de cada una de las entradas, ¿cierto? Entonces si lo escribimos así, de manera general, x menos x' al cuadrado, más y menos y' al cuadrado, más z menos z' al cuadrado, ¿cierto? Entonces hay que obtener ese gradiente y bueno, pues no va a ser nada más que hacer un par de observaciones y notaremos que sucede lo mismo para los demás casos. Bien, entonces, bueno, pues lo que vamos a obtener es que sabemos que el gradiente es el vector que está compuesto de las derivadas parciales en cada coordenada, ¿cierto? Entonces, pues para la primera coordenada va a ser la parcial de x respecto a todo esto, perdón, la parcial de todo esto con respecto a x, ¿no? ¿Y qué será? Bueno, pues vamos a ver que la parcial de x de todo este chunche, déjenme ponerlo como, lo voy a poner así como si fuera una estrellita. Entonces la parcial de x de todo eso, para no tener que volverlo a escribir, pues, ¿cómo nos quedará? Bueno, pues va a ser, básicamente esto es la raíz cuadrada de estas sumas, que en este caso pues estas son constantes, ¿no? Entonces lo podríamos ver como si fuera un x menos x' al cuadrado más constante, eso está en el denominador, por lo tanto en el numerador pasa con signo contrario, ¿cierto? Entonces nos va a quedar como a la menos un medio y cuando obtengamos la derivada nos va a quedar menos un medio, ¿cierto? Nos va a quedar menos un medio de esto elevado a la menos 3 medios. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, déjenme escribirlo, nos va a quedar x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado y todo esto elevado a la menos 3 medios. Bien, entonces esa es la primera parte de la regla de la cadena. Ahora, la segunda parte va a ser derivar lo que está aquí adentro respecto a x. Y la derivada de eso con respecto a x, pues el único término que tiene x es este, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 por x menos x' y por la derivada de lo que está aquí respecto a x, ¿cierto? Que va a ser 1. Entonces, este término pues nos va a quedar, estos dos se van, ¿no? Y nos va a quedar menos x menos x' y todo esto va a estar dividido entre r cuadrada, espero que estén de acuerdo, r cuadrada que multiplica a r, ¿no? O sea, en realidad es r al cubo, ¿no? Entonces, bueno, pues este término va a ser el mismo para las siguientes coordenadas, ¿no? Solamente que aquí, bueno, y esto, pues, esto va a estar en la primera coordenada, ¿no? O sea, esto va a estar en la coordenada x. Luego, para la coordenada y, esto va a tener lo mismo, pero ahora con y menos y' y así, ¿no? De tal manera que entonces el gradiente, espero que ya se vea, el gradiente de 1 entre r, pues nos va a quedar, como... nos va a quedar como menos 1 entre r al cuadrado, espero que me crean, y bueno, ahorita se los voy a mostrar. Aquí arriba nos va a quedar entonces, nos va a quedar el vector r, ¿no?
R', perdón, nos va a quedar el vector R', nos va a quedar el vector, no, más bien nos va a quedar este vector R que está dividido entre su norma, ¿cierto? Y eso pues no es nada más que el vector unitario, ¿no? El vector unitario de R dividido entre su norma al cuadrado. Y pues esto es, este es el valor del gradiente de este 1 entre R, es la dirección unitaria de este vector dividido entre su norma al cuadrado. Y pues análogamente para el otro, ¿no? Para el 1 entre R', ¿no? Nos va a quedar entonces menos el vector normal, el vector unitario, entre R cuadrada prima. Bien, esto solamente para hacer para recordarles, ¿no? En general, el vector va a ser R por un vector en general, ¿no? Se puede escribir como su magnitud multiplicado por un vector unitario, ¿cierto? Entonces, pues el vector unitario, de aquí se puede ver que va a ser el vector dividido entre su magnitud, ¿cierto? Como aparece aquí. El vector dividido entre su magnitud va a ser el unitario y nos queda de esta manera. Y ya, entonces ese es el gradiente de 1 entre R', y ahora sí, ya podemos calcular el campo, ¿no? Entonces el campo pues va a ser 1 entre 4pi epsilon 0 por q por este vector, que va a ser el vector unitario el vector unitario de R, ¿no? Que va a ser R dividido entre R', entre R cuadrada, y luego nos va a quedar un Q' por R' unitario entre R' al cuadrado. Entonces este es el valor el valor del campo, eléctrico, perdón, y pues como vemos no fue difícil de calcular, ¿cierto? Pues porque ahora, digamos, este vector R que está en término, este vector R barrita abajo y este vector R' barrita abajo, bueno, pues están en términos de la distancia entre el punto que estamos considerando donde están las cargas y el punto en donde queremos medir el campo, ¿cierto? Entonces, pues todo, y también R y R', como podemos ver aquí, se pueden obtener en términos de los valores originales del problema, y ya, por lo tanto el campo también podrá ser, puede ser escrito de esa manera, pero bueno, lo dejaremos así por simplicidad. Entonces esta es la solución al problema 3. Finalmente, el problema 4 de esta serie de ejercicios nos dice que, bueno, nos dan una fórmula, esta 8pi epsilon 0 a por esta epsilon. Nos dicen que es la fórmula exacta de la capacitancia de un conductor en forma de un esferoide prolato de longitud 2a y diámetro 2b, en donde esta epsilon es la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada entre a cuadrada. Entonces nos piden dos cosas. Primero nos piden verificar que la fórmula se reduce a la expresión correcta de la capacitancia en una esfera cuando B tiende a A. Y también después nos dicen, bueno, ¿y qué sucede si partimos de que este esferoide es una gota, es una gota de agua, es decir, es esférica, y después la deformamos, ¿no? La deformamos, pero tratando de que el volumen y la carga eléctrica se queden constantes. La transformamos de una esfera a un esferoide prolato, ¿no? Así como que la apachurramos. Entonces nos preguntan qué sucederá con la energía almacenada en el campo eléctrico, ¿será mayor o menor? Y nos dan aquí de tip, pues nos dan la fórmula del volumen de un esferoide, que pues es muy parecida a la fórmula del volumen de una esfera. Entonces veamos cuál es la solución del problema. Este es el diagrama del problema. Bien, aquí tenemos la superficie esférica. Esta es una esfera, así se supone que es una esfera bonita.
y bueno, sabemos que su volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo, y aquí tenemos el esferoide prolato, ¿no? Del que nos hablan, que es como una esfera achatada, un elipsoide, ¿no? Que tiene longitud 2b y diámetro 2a. Entonces, bueno, la fórmula que nos dan ahí para este caso, en general, es esta, para la capacitancia, con esta epsilon, y pues para resolver el problema, entonces hay que tomar en cuenta, para la primera parte, que esta es la fórmula, según Purcell. Esta es la fórmula de la capacitancia de una esfera perfecta, una esfera bonita. Es 4pi epsilon 0 por A, donde A es el radio de la esfera, ¿ok? Aquí, bueno, ignoren esta R, ¿no? O sea, supongan que el radio de la esfera es A. Entonces, este es el valor de la capacitancia. Entonces, de hecho, déjenme cambiarla por A para que, bueno, todo el problema sea consistente, ¿sale? Entonces voy a poner aquí algo. Bien, entonces, bueno, la primera parte nos dice, comprueba que, o sea, que esta fórmula sí llega a la parte de la esfera, o más bien a la descripción de la esfera, cuando A tiende a B. Entonces, ¿qué sucede cuando A tiende a B? Bueno, pues cuando A tiende a B, vean, el cambio está en epsilon, ¿no? El cambio está en epsilon pues es igual a 0. Okay, entonces cuando A tiende a B, epsilon tiende a 0. Ok, y pues, ¿qué sucede, no? Veamos, recordemos cuál es la expansión de Taylor. De hecho, esta se llama la fórmula de Mercator, no sé cómo se pronuncia. Que es la expansión en serie del logaritmo de 1 más x. Entonces, siempre que x esté entre menos 1 y menor o igual a 1, que es nuestro caso, ¿no? Porque la x la epsilon es pequeñita, entonces se podrá ver así la serie de menos 1 a la n más 1 entre n de x a la n. Entonces, pues bueno, el primer término de esta serie, ¿cuál será? Será menos 1 al cuadrado, eso es 1 dividido entre 1 por x. ¿Cierto? El segundo término, bueno, pues va a ser 2 más 1 son 3, menos 1 al cubo es menos 1, entre 3 es menos 1 tercio por x al cuadrado. Y así, ¿no? Bien, entonces pues como en este caso la epsilon es muy pequeñita, pues nos quedaremos únicamente con el primer término, ¿ok? Entonces al quedarnos únicamente con el término lineal, conservaremos la mayor parte del problema, ¿no? Porque si epsilon es muy pequeñita, el cuadrado es todavía más pequeñita. Entonces, pues vemos que el logaritmo entonces de 1 más epsilon, cuando epsilon tiende a 0, tiende a epsilon, y el logaritmo natural de 1 menos epsilon, cuando epsilon tiende a 0, tiende a menos epsilon, ¿cierto? Porque aquí tenemos es x a la 1, ¿cierto? Entonces cuando es menos epsilon, aquí nos va a quedar menos x, o bueno, menos epsilon, ¿no? Entonces, pues lo que obtendremos es que la capacitancia, según esta fórmula, ¿cierto? Cuando A tiende a B, cuando A tiende a B, obtendremos que es 8pi epsilon 0 A por epsilon, y todo esto va a estar dividido entre epsilon menos epsilon, que es epsilon, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, aquí nos va a quedar un 2, con el epsilon se va, nos va a quedar entonces 4pi epsilon 0 A, y ya, eso es lo que esperábamos obtener, es decir, esta fórmula sí nos predice ciertamente el valor de la capacitancia para una esfera. Entonces la primera parte ya está hecha. Bien. Entonces ahora vayamos a la segunda parte. Aquí, ¿qué nos dicen que hagamos? Bueno, nos dicen que modifiquemos esta esfera, ¿no? Que empecemos desde una esfera, que la modifiquemos hacia un esferoide prolato, manteniendo el volumen constante. Entonces lo que tenemos que hacer, si el volumen de una esfera además nos dicen que es una esfera unitaria, entonces su volumen será pues 4 tercios de pi, ¿cierto? Y eso pues tiene que ser igual al volumen de la esfera prolata, que nos dan, afortunadamente nos dan la fórmula, que bueno, tampoco es muy difícil de obtener, pero bueno, nos la dan, ¿cierto? Que es 4 tercios de pi
por AB al cuadrado. Entonces, para saber qué es la condición, cuál es la condición que se tiene que cumplir para que el volumen se quede constante, pues la obtenemos de aquí, ¿no? Entonces, estos dos valores se eliminan y nos va a quedar que AB al cuadrado tiene que ser 1. Es decir, B tiene que ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de A. Y por lo tanto, ¿qué sucede con la epsilon? Pues la epsilon cambia por 1 menos, dijimos que era b cuadrada entre a cuadrada, ¿no? Es la epsilon que aparece aquí. Perdón, es a cuadrada entre b cuadrada, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que es a cuadrada entre b cuadrada, y b cuadrada es 1 entre, sería 1 entre a, y por lo tanto aquí nos va a quedar, ok. Por lo tanto aquí nos va a quedar, si aquí tenemos b cuadrada, nos va a quedar como 1 entre a, ¿cierto? Y pues por lo tanto, ¿eso qué valor es? Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1 entre a al cubo, ¿cierto? Entonces, este es el valor de epsilon cuando mantenemos el volumen constante. Esto es lo que sucede. Y bueno, pues obtengamos entonces el valor de la energía. ¿Cuál es la energía almacenada en el campo eléctrico? Bueno, espero que recuerden, es Q cuadrada entre 2 veces la capacitancia, y pues tenemos que para la esfera será, como la carga es la misma, será Q cuadrada entre 2 veces la capacitancia de la esfera, mientras que la energía almacenada en el campo eléctrico del el esferoide prolato será pues la correspondiente con la misma carga, pero con la capacitancia de ese esferoide. La capacitancia de ese esferoide. Muy bien, pues y la manera en que nos piden que comparemos, ¿no? Nos piden que comparemos si cambia, si es mayor, menor, qué pasa. Entonces, pues la manera en que lo vamos a hacer es comparando estas dos cantidades entre el esferoide prolato. Muy bien. Y ya pues veremos si este cociente es mayor que 1 o menor que 1, y podremos saber qué sucedió. Entonces aquí tenemos Q cuadrada entre 2 veces la capacitancia de la esfera, y esto está dividido por bueno, ya sustituyendo el valor, nos quedaría 2 veces la capacitancia del esferoide prolato entre Q cuadrada, ¿no? Entonces estas Q cuadradas se van, este 2 se va, y solamente nos queda la comparación entre la capacitancia arriba, la capacitancia en el numerador del esferoide prolato, entre la capacitancia de la esfera. Entonces, bueno, pues para hacerlo, solamente sustituimos el valor de la fórmula que nos dan. Entonces nos queda que para el esferoide prolato es utilizando esta fórmula que está aquí, solamente que con la epsilon correspondiente, y nos va a quedar entonces 8pi por epsilon 0 por a por epsilon, y todo esto dividido entre el logaritmo natural de 1 más epsilon menos el logaritmo natural de 1 menos epsilon, y esto tiene que multiplicar a la inversa a la capacitancia de la esfera, que es 1 entre 4pi por epsilon 0. Lo siento chicos, me di cuenta que cometí un pequeño error. La fórmula de la epsilon no es a cuadrada entre b cuadrada, sino es b cuadrada entre a cuadrada. Entonces, esta epsilon está mal. En realidad, la epsilon adecuada, no va a cambiar mucho de problemas, excepto al final, es 1 menos b cuadrada entre a cuadrada. Ok, entonces, en la primera parte no sucede nada porque hacemos a igual a b.
bueno, A tendiendo a B y epsilon tiende a 0, ¿no? Sin embargo, en esta segunda parte sí que cambian las cosas, ¿no? Aquí con razón algo no me checaba, ¿no? Mientras yo hacía el problema, ya lo había resuelto antes y me di cuenta que algo iba mal, ¿no? Entonces si es a b cuadrada, entonces ahora sí tenemos b cuadrada entre a cuadrada sería 1. Esta es con la corrección 1 entre a por a cuadrada, ahora sí es 1 entre a al cubo, ¿cierto? ¿No? Tenemos a 1 entre a y esto dividido entre a al cuadrado y ahora sí es a al cubo. Ok, y ya, eso era la única corrección que noté. ¿Qué es lo que sigue acá? Bueno, pues es que tenemos, como es una esfera unitaria, pues está A, el radio de esta esfera es 1, por lo tanto la capacitancia va a ser solamente 4pi por epsilon 0. Entonces la división de estas dos cantidades pues va a ser, nos va a quedar 2 epsilon 0 por A, ¿cierto? Y eso va a estar dividido a, perdón, esta no es epsilon 0, es la epsilon del problema, 2 epsilon por A, y esto porque las epsilon 0 se van, esto está dividido por el logaritmo natural de 1 más epsilon menos el logaritmo natural de 1 menos epsilon. Ok, y la manera de comprobar o de ver qué sucede con esto, bueno, pues es notando que esta cantidad siempre va a ser mayor que 1. Okay, para ver eso, pues lo único que tenemos que hacer es graficar esta función. Va a ser graficar esta función bueno, en función de la epsilon, ¿no? La epsilon depende de la a, entonces vamos a graficar esa función y veamos que todo esto pues siempre es mayor que 1. Entonces, pues aquí notamos que la energía almacenada en el campo eléctrico de la esfera va a ser mayor que la energía almacenada en el campo eléctrico del esferoide prolato. Entonces, lo único que nos resta hacer es la gráfica. Bien, pues para hacer esa gráfica, lo único que hice fue hacer el valor de A entre 1 y 4, tomar el valor de epsilon, calcularlo, 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 1 entre A al cubo, después fabricar este valor de la diferencia de los logaritmos y finalmente hacer la expresión completa, ¿no? Que es 2 epsilon por A entre los logaritmos. Y lo que obtenemos es la gráfica de la expresión de C del esferoide prolato entre la C del esferoide normal, que es la energía en el esferoide almacenada en el campo eléctrico del esferoide, perdón, de la esfera, entre la energía del campo eléctrico en el esferoide prolato. Entonces obtenemos que siempre es mayor que 1, entonces pues la energía disminuye, ¿no? La energía cuando modificamos la superficie de una esfera a un esferoide prolato con carga constante y volumen constante, disminuye. Esa es la solución del problema y eso es todo. Espero que esta sesión les haya servido. Si tienen cualquier duda, por favor escríbanme y es un placer estar con ustedes.